El criptoarte es la nueva vertiente creativa que se centra en la producción de arte digital, pero asegurando su autenticidad bajo la tecnología blockchain. Se trata de una cadena de bloques, una estructura matemática destinada a almacenar datos de una forma segura, por lo que es prácticamente imposible que pueda falsificarse. Dentro de las numerosas aplicaciones con las que cuenta, destaca el criptoarte. El criptoarte está ligado a la criptomoneda. Sin embargo, en el mundo del criptoarte se empieza a utilizar este sistema para la adquisición de una autoría entre el vendedor artista y comprador coleccionista. Estamos hablando de arte inmaterial, pero también nos referimos a arte conceptual al unir criptografía y arte. Esta suma puede resultar algo intangible. Al hablar de criptoarte hay que hacer referencia a los NFT o activos no fungibles, es decir, que se consumen con el uso. Es importante entender que los NFT son certificados digitales de autenticidad. Se trata, pues, de un activo único que permite comprar y vender la propiedad de artículos digitales. El bien más consumido con este método era la música, y desde ahora se aplica también a cualquier forma digital como un dibujo, una imagen, videoarte. De esta manera, y aquí está la novedad, con los NFT los artistas visuales pueden vender su obra de forma totalmente segura o que su autoría siempre esté protegida, al igual que ocurre cuando adquirimos música por internet. Esta unión de arte y tecnología blockchain hace que las ventajas del criptoarte sean claras y atractivas tanto para los usuarios como para los artistas y coleccionistas. Siendo arte digital, debemos referirnos a su portabilidad y liquidez, ya que a diferencia del arte físico, el criptoarte puede ser transferido de forma rápida. Acudimos a continuación a la presentación en Valencia del primer catálogo de criptoarte de Infinity Art. Pues desde hace ya muchos meses a nuestros correos y por Instagram de Infinity Art, muchos artistas, tanto del colectivo que ya están participando con el proyecto de Infinity Art, como artistas que están interesados en formar parte de nuestro colectivo, pues me han propuesto el hacer obras digitales y NFTs. Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos enfocados en lo que es la obra clásica y física, pero claro, nunca vamos a descartar cualquier propuesta o cualquier iniciativa que pueda venir de la gente del arte, ¿no? Y claro que la valoramos. Entonces, en ese sentido, empezamos a investigar, porque yo particularmente pues había oído hablar, pero no sabía exactamente de qué iba, ¿no? Y bueno, y después de haber hecho una investigación y haberme ilustrado un poquito, pues he visto que es un movimiento como muy interesante, que está empezando a tener mucha repercusión a nivel mundial de todo el colectivo de artistas, sobre todo jóvenes, y sobre todo también me doy cuenta, ahora que estoy más metido, que es difícil de explicar a uno y la gente no acaba de entender. Entonces hemos decidido empezar a hacer colecciones de obra digital en formato NFT, y para explicar un poquito lo que es esa filosofía y ese sentido que tiene el arte digital, los NFTs, el blockchain, pues conté con la colaboración también y con el asesoramiento de una persona que sé que está metido en eso, que le interesa, que le gusta y que lo conoce. Y bueno, pues me ilustró un poco, me encaminó un poco. Yo he estado en Nueva York y en Los Ángeles contactando con las primeras galerías que hay ya especializadas exclusivamente en arte NFT, y hemos hecho algunos convenios ya de colaboración, Infinity Art, con estas galerías para empezar a mover ese tipo de arte también, ¿no? Sí, un poco los NFTs. Los NFTs es una forma de crear arte diferente, es el futuro del arte para mí, y es más que nada un certificado digital que es imposible de falsificar. Es una obra, sobre todo, lo suelen hacer digital, aunque puede ser una obra tangible, que viene acompañado de un certificado digital que es el NFT. En este caso, Infinity Art ha creado una serie de NFTs muy interesantes que juegan muy bien con la forma
forma de crear arte interactivo, más que nada porque son obras en movimiento. Chimo lo ha explicado bastante bien y más que nada quiere decir que los NFTs están aquí para quedarse. No sabemos en cuánto tiempo, pero la población está más cada día conociendo lo que es, y en el futuro lo vamos a ver y vamos a saber todos lo que es. Lo que yo me he dado cuenta después de ya unos cuantos meses investigando sobre este asunto, como bien dice Óscar, pues tiene es decir, le da como un lugar a los artistas que deciden hacer arte digital, que hasta que ha llegado el blockchain, no tenían posibilidad de registrar y de autentificar las obras, porque son obras que están publicadas en internet, y ahí lo que era la propiedad intelectual y la autenticidad de la obra estaba en un limbo que con esto se consigue de alguna forma armar, ¿no? Por otro lado, lo que sí que me he dado cuenta también es que el NFT no es simplemente una filosofía de comprar arte digital. Estamos hablando de una filosofía de colección, donde la obra de arte te aporta además, como si dijéramos, beneficios añadidos, que pueden ser muy diversos, ¿no? Desde cosas que pueden estar vinculadas a un metaverso, por ejemplo, o cosas que pueden estar vinculadas a la obra física también. O en el caso de Infinity Art, por ejemplo, que dentro de la filosofía de lo que es la interacción y la combinación de artistas, por eso nosotros hemos hecho NFTs con el formato Infinity Art, que en Estados Unidos ha sido una sensación porque no existe este formato. En ese sentido me siento bien y contento, porque estamos promoviendo algo que somos los únicos en el mundo que lo estamos haciendo, ¿no? Y la obra que compra el coleccionista o el que lo quiera adquirir, se tiene que adquirir a través de blockchains con criptomoneda, y por otro lado la obra también se puede, exactamente igual que en las obras físicas, una vez la posees, la puedes también intercambiar y disfrutar tanto en entornos digitales como en entornos físicos, ¿no?